¿Y qué tal la clase anterior? Vimos bastante data, ¿no? ¿Qué les pareció? Los invito a usar el Profe, micrófono ahí. con respecto a lo que vimos, esto de collab, por ahí de usar, practicar un poco, la verdad que me costó bastante, Sí. porque no tengo ni idea nada de programación, pero creería yo que por ahí con tiempo y práctica pienso que se puede mejorar un poco, pero sí le tuve que dedicar bastante atención para entender. Bueno, qué bueno que pudiste avanzarlo igual. Sí, lástima que no llegamos, quería mostrarles cómo abrir el collab y eso. Ahora lo vamos a ver mejor. De todos modos, para ir aclarando, nosotros vamos a ver como dos hilos en simultáneo. Uno que es, digamos, en alto nivel más teórico para qué se puede usar el Machine Learning y demás, y al mismo tiempo, digamos, una parte práctica donde vamos a ir a estar practicando cosas de programación y Python, que no va a ser realmente de la complejidad de las cosas que vamos a estar hablando, ¿no? Así que la idea es que puedan conocer todo desde lo teórico, y en la programación nosotros vamos a ver bastantes cosas, hacer un pantallazo de un montón de técnicas, y la idea es que no se preocupen que no va a ser tomado tan exhaustivamente eso, sino que puedan programar algunas cosas más bien súper sencillas en la evaluación. Así que no se preocupen que vamos a estar hablando de cosas más complejas de las que van a ser exigidas al momento de la evaluación. Ah, bien. Yo se lo agradezco porque yo tenía miedo de hacer No, esta materia cuando vi lo que era, vi álgebra y dije, no, yo me muero acá, chao, me voy. sí. Sí, yo No temía que sirve pasara mi eso. cabeza para estas cosas realmente. No se preocupen porque sé que estamos en una carrera de psicología, yo hice una también hace muy poco y sé que realmente no se acostumbra a ver ese tipo de temas, así que vamos a verlos realmente con mucha paciencia. Así que no se preocupen. También los invito a aprovechar, vamos a repasar un poco las cosas de la materia. Por una complicación técnica con el campus, estamos usando esta planilla de Excel, así que espero que las tengan todos bien a mano. Vamos a estar subiendo los videos de las clases a esta columna vivo, tienen el PowerPoint de las clases en esta columna PPT, y el material en Python, que van a ser todos Google Colabs, van a estar en esta columna. Al mismo tiempo tienen material y videos extra acá en las columnas videos 1, videos 2, y algunos ejercicios que vamos a ir poniendo en la columna de ejercicios. Em, Después, estamos usando esta plataforma que se llama Slack. Tenemos este canal Neuropsia en la universidad, donde pueden aprovechar para hacer consultas en cualquier momento. Sí, los invito a aprovechar ese canal. Vamos a estar subiendo igual los materiales también al campus, pero bueno, mientras tanto ya tenemos este canal habilitado y voy a estar ahí atento para responder consultas. Em, bueno, consultas sobre alguna de estas cuestiones. O consultas sobre los temas que vimos también, ahora mientras terminan de entrar. Ah, lo voy a volver a repetir en un ratito, pero por favor pongan sus nombres completos en la sala de Zoom. Dentro del chat pueden elegir su usuario y poner renombrar, rename, porque vamos a estar pasando asistencia con eso, ¿sí? Así que por favor, por ejemplo, Dech, no sé quién es Dech, pero asumo que ese no es un nombre completo. Porfa, ingresarlo. Y les voy a mostrar un poquito porque resulta que las asistencias las vamos a tomar también con Python. Entonces voy a descargar los datos de las asistencias de Zoom acá de la página de Zoom, que dice exportar. Y bajo esto y después los puedo leer con Python acá, y básicamente se va a fijar si están más de la mitad del tiempo de la clase, se anota la asistencia en nuestra listita de asistencias acá. Y para eso tienen que más o menos coincidir los nombres, así que por favor, nómbrense como más o menos aparecen en la lista. Bien. Profe, disculpe, pero mi nombre es Patricia. Yo me Sí. anoté como Patricia. ¿Cómo hago? Porque mi apellido es Patricia Charela. No sé cómo volverlo a escribir. Ahí, si pones en el chat, en la lista de participantes, eh, Sí.
apareces vos y deberías tener un pequeño menú que dice más, y ahí la opción de renombrar. Chicos, no hace falta que escriban sus nombres en el chat, simplemente se va a usar la información de que entraron a la sala y de que están acá escuchando. Así que lo que tienen que hacer es fijarse que se llamen ustedes con su nombre. Sí, ahí los que están poniendo en el chat están bien ahí. Sí. Buenas tardes. Si tenemos los apellidos primero y el nombre después, ¿está todo bien? ¿Python lo reconoce? No pasa nada, sí, así está perfecto. Genial. Sí, ahí es interesante el script que hace eso porque tiene que fijarse que coincidan los nombres con cierta variabilidad, pero no lo vamos a ver eso ahora porque no quiero que asustarlos con mucho código, vamos de a poquito. ¿El documento, la matrícula no hace falta, profe? ¿O No, el nombre nomás está bien? solo sus nombres, sí. Ok, Agustina, muchas gracias por avisar. De paso voy repitiendo los avisos parroquiales. Tengan a mano el foro de Slack para cualquier consulta. Les voy a estar pasando una autoevaluación próximamente para que hagan. Espero que hayan visto al final de la presentación que decía descargar Anaconda. ¿Sí? Preferiblemente descárguenlo. Pueden hacer la materia sin descargarlo, pero mejor si sí lo descargan y lo instalan acá. Les paso por las dudas el link. Profe, Sí. pero en la nube también funciona, ¿no? Sí, en la nube también funciona. Justo lo que vamos a hacer la clase de hoy, vamos a hacer un pequeño experimento de tiempo de reacción con Python. Eso lo podemos correr desde la nube, como vamos a ver acá, pero va a tardar un poquito más en ejecutarse y nos va a agregar un poquito más de ruido al experimento de tiempo de reacción. Así que si lo pueden tener local y quieren, mejor, porque vamos a ver mejores datos, y si no, no importa. Directamente lo vemos desde acá. Y entran este link, está en el Excel, acá en la columna Colab, para la clase número 2. Guillermo, perfecto. Mira, lo que tendrías que hacer es ponerte el nombre, ¿viste? Donde dice solo Dech. Poné Guillermo Dech, por favor. Esto es importante para pasar asistencias, porque si no, no se les va a contabilizar. Así que, por favor, fíjense de tener sus nombres. Hay una Paula. Paula, si podés agregar tu apellido, te agradecería. Con eso vamos a pasar asistencias. Agustina, tenés que ponerte el nombre en el usuario, no pasar el nombre por el chat. Bien, igual creo que la mayoría estaban bien, así que podemos ir prosiguiendo. ¿Pudieron ver los videitos que estaban acá? Clase 1, clase 2. Sí, pero justamente el que vos explicás que duraba como 40 minutos no llegué a terminarlo. Ok, bueno, como les comentaba, nosotros vamos a estar viendo una serie, la mitad de la materia va a ser teórica sobre aplicaciones que se pueden hacer de Machine Learning a psicología y demás. Al mismo tiempo lo que vamos a estar haciendo de código va a ser más bien básico al mismo tiempo, como para que tengan familiaridad de todos los temas que hay desde lo teórico y puedan programar un poco. ¿Profe? Sin embargo, sí. Sí. Yo cuando renombré me salía el nombre que yo había puesto al principio y usted me dice que yo tengo que poner mi nombre arriba y a mí me sale mi nombre arriba. Está perfecto, está bien. En tu caso, Agustina Díaz, aparece completo. Estamos bien. Bien, y le decía que en la evaluación no va a ser muy exigente el nivel de programación, ¿sí? Así que no se preocupen, sino cuanto más lleguen a programar por su cuenta mejor, pero no se va a tomar demasiado. Sí hay algunas cosas básicas de programación, así que no dejen de practicar. Bueno, y con eso vamos a la clase de hoy. Bien, repasando un poco lo que vimos la vez pasada, hicimos un poco de presentación de los temas, algunas definiciones, ¿sí? De Data Science, Machine Learning y demás. Vamos a retomar con eso. Vimos algunas aplicaciones interesantes a lo que se le llama inteligencia artificial al día de hoy, como esta de reconstruir en una imagen lo que una persona estaba recordando, ¿sí? O imaginando, por decir una. Bien, y llegamos al final, que era esta tarea de ver videos de clase 1 y 2 de un curso de introductoria a Python de UMAI, googlear un artículo relacionado interesante. Este les voy a pedir que lo pasen, se los voy a preguntar en la autoevaluación que les voy a mandar, pero lo pueden pasar por el Slack también, así que si llegaron a hacer eso, yo voy a estar anotando ahí los que pasen en el foro. Y si llegaron a programar un poco, genial, vamos a ir con eso hoy. Entonces,
Espero que se hayan podido guiar más o menos con el Excel. ¿Sí? Una cosa que me hubiera gustado llegar a mostrar en la clase anterior es este repositorio, y esto que es la página GitHub. Entonces, GitHub, como vemos que está escrito aquí, es una plataforma donde se comparte código y es donde está la gran mayoría del código del planeta y de todas las empresas. Es una plataforma donde se comparte código abierto, ¿sí? Open source en el inglés, y en nuestro caso tenemos el material complementario a las clases. Para ejecutarlo, ¿sí? Iban ingresando a las carpetas acá. Entonces vamos a seguir al menos esas clases del curso introductorio, las vamos a estar usando. Y al clicar en este archivo, ¿sí? Como se explicaba en el primer video, van a ver lo que es este formato de archivo que se llama Jupyter Notebook, ¿sí? Que nos permite ir ejecutando código Python y también, por ejemplo, poner imágenes y demás. Una vez que entraban a esta página, haciendo clic en este botón y poniendo abrir vínculo en una nueva pestaña, se está conectando un servidor en la nube que nos ofrece Google gratis, ¿sí? Y ahí podemos empezar a programar en Python, como poner, no sé, 2 más 2, ¿sí? Y eso es un comando en Python. Ejecutar. Y ahí estamos ejecutando Python. Es importante que todos puedan tener esto a mano, ¿sí? Que sepan entrar al repositorio y abrir un Colaboratory, ¿sí? O el que vamos a usar en la clase de hoy, que está linkeado también directamente acá. ¿Sí? Así que todos chequen tener eso y si no, consulten cuanto antes, ¿sí? Que la idea es que puedan ir siguiendo las clases ejecutando el código en esta herramienta. Profe, ¿Sí? perdón, Sí. pero me pierdo. ¿Dónde lo puedo ver para descargarlo? Porque la clase pasada yo no pude estar y no entiendo mucho, perdón. No, está bien. En este ¿Desde Excel qué parte puedo entrar? está todo el material de la materia. En este de acá. Si cliqueamos este link que dice Colab, Colab es de Colaboratory, es esta plataforma de acá, ahí se abre directamente esta plataforma que nos permite ejecutar Python. Hasta acá hay que llegar. ¿Sí? Eso es todo. Listo, gracias, perdón. Deberían dar, no, por favor, deberían dar cliqueando este Colab. Este es el material que vamos a estar generando para la materia y el material complementario está en estas columnas del costado, ¿sí? Y lo que vimos del material complementario recién está en este link que es repo UMAI, se llama, repo de repositorio. ¿Sí? Ahí les voy a pasar el link por acá. Y ahí entran a lo que es repositorio, así como colección de archivos, que está en este sitio que es GitHub, ¿sí? Lo que mencionábamos recién. Y ahí tienen material para varios cursos. Nosotros vamos a estar usando solamente el de introducción. Ahí está organizado por carpetas. Y arrancando por la 1, podemos cliquear acá. Cliqueamos al archivo IPython Notebook. Sí, lo estoy repitiendo un poco rápido porque esto está en el primer video también, sí que está acá de clase 1. Así que cualquier cosa lo pueden volver a ver ahí. Una vez que están acá, cliquean este botón abriéndolo en una nueva pestaña, ¿sí? Porque si no, se va a romper acá. Así que por eso en una nueva pestaña. Y ahí llegamos a esto que es lo que vamos a estar usando para hacer un poquito de código en la materia. Aprovechen para consultar, ¿sí? Si no llegaron a abrir este link. Hola Matías, tengo una duda. Sí. Yo por lo que vi en el primer video entendí como que podíamos entrar ahí a Google Colab o podíamos instalar Anaconda y hacerlo desde ahí, o nada que ver. Exactamente, sí. Lo que estamos viendo acá Ah, es bien. una interfaz para programar Python que nos da gratis Google. Es como si fuera un Google Docs, es como la comparación entre Microsoft Word Sí. y Google Docs, lo mismo pero para Python. Entonces podríamos instalar Word en nuestra computadora local, que es Anaconda, ¿sí? Sería instalar Jupyter a través de Anaconda, o podemos usarlo desde Google. ¿Sí? Entonces yo recomiendo que tengan instalado Anaconda, y lo pueden ejecutar ahí también. Y si no, lo vamos a estar usando desde Google Colab. Particularmente para el ejemplo de hoy, les va a funcionar un poco mejor si lo ejecutan localmente, un poquito más rápido, pero es por esa simple razón.
Listo, gracias. No, por favor. Bien. Bueno, ¿qué vamos a estar haciendo en la clase? Vamos a repasar un poquitito de código, ¿sí? Con paciencia, no se preocupen, y vamos a hacer un pequeño experimento de tiempo de reacción. Vamos a decirle a la persona, apreta una tecla ahora, vamos a hacer pausas aleatorias y vamos a ver cuánto tarda la persona en apretar el botón. Después esos datos los van a cargar, vamos a cargarlos todos en esta pestaña experimento, los vamos a descargar con Python y vamos a ver cuánto nos da de media y desvío estándar nuestro experimento. Pero bueno, antes de llegar a eso, vamos a ver un poco el aspecto teórico, ¿sí? En esta presentación de PowerPoint. Ahí, déjale un segundito que cargue. Bien. Por favor, recuerden poner su nombre completo, como sus nombres en el Zoom, ¿sí? Que es lo que vamos a estar usando para tomar asistencia. Creo que, excepto Dech, por favor, Dech, fíjate de renombrarte a tu nombre completo. Bien. Hoy vamos a repasar un poquito las definiciones y el mapa conceptual de los temas que vamos a estar manejando. Vamos a hablar un poquito del lenguaje de programación en Python y ver por qué estamos usando Python. Vamos a usar un poquito de pseudocódigo para pensar otro ejemplo de algoritmo súper sencillo, ver un ejemplo de tabla de datos y hablar de los propósitos que tiene la ciencia de datos. Bien, repasando un poco estas definiciones. Ciencia de datos es básicamente cualquier cosa que podamos hacer con datos en una computadora, ¿sí? Entonces cualquier programa sencillo que use alguna operación matemática de algunos datos va a ser categorizada como ciencia de datos. En cambio, el aprendizaje automático es un tipo de programas que se basa en estadística para aprender de los datos, ¿sí? Un ejemplo, el más sencillo, es una regresión simple, ¿sí? Como asumo que habrán escuchado en estadística. Igual ya hablaremos más de esos temas. Aprendizaje profundo es un tipo de machine learning que se basa en redes neuronales artificiales profundas o muchas capas de un modelo más sencillo de Machine Learning, ¿sí? Entonces son modelos muy profundos y por eso su nombre de Deep Learning. Y por último, inteligencia artificial sería lo más abarcativo de todo y es más ambiguo y puede tratarse de pensar sobre agentes que toman decisiones o sobre procesos que resuelven tareas en un sentido más amplio. Bien, vimos un poco estos diagramas, ¿sí? Donde computación engloba todo lo que es inteligencia artificial, machine learning, ciencia de datos y deep learning. Y tenemos también nuestro dominio de neurociencias y psicología, que tiene ciertas intersecciones. Entonces nosotros podríamos aplicar computación a nuestro dominio, podríamos aplicar ciencia de datos a nuestro dominio, inteligencia artificial, machine learning o deep learning. Y, por ejemplo, en esta intersección entre deep learning y neurociencias y psicología, está lo que es la investigación, los aportes de investigación de neurociencias y psicología al deep learning también, que se basa en estas redes neuronales artificiales. Entonces, que se hayan modelado como una red neuronal artificial, eso ya es un aporte de las neurociencias a el deep learning, aprendizaje profundo. Los leo en el chat para cualquier consulta, ¿no? Por micrófono, no hay problema. Acá les dejo otro diagrama que pueden ver, no vamos a entrar tanto en detalle, pero es otra versión de la misma idea, donde acá tendremos nuestro dominio, que es psicología y neurociencias, y los distintos nombres que se va dando a lugares en estas intersecciones. Entonces, por ejemplo, investigación tradicional sería en la intersección entre estadística y el conocimiento de dominio, ¿sí? Y eso al día de hoy se podría, lo pueden hasta llamar data science también, aunque acá denomina data science como intersección con machine learning también, y aplicado a un dominio. Bien, nosotros vamos a rondar este área en la materia. Bien, ahora vamos a ejercitar un poco nuestra perspectiva programática pensando un poco un algoritmo sencillo. Supongan que estamos corrigiendo un test de personalidad, un test con escala Likert o algo así, tenemos distintos tipos de respuestas. Este sería un pequeño algoritmo para sumar el total para esas respuestas, ¿sí? Entonces, ¿cómo sería
acercándonos un poco más a la sintaxis de Python esta vez, tendríamos una lista con las respuestas, ¿sí? Que podrían ser las respuestas de una persona, A, B, por ejemplo. Partimos con un total igual a 0, y lo que va a hacer nuestro pequeño algoritmo es hacer una corrección de esa prueba diciendo, para cada respuesta en nuestra lista de respuestas, si la respuesta es A, sumamos 1 al total, por decir un ejemplo, ¿no? Si A fuera 1, B fuera 2, y así. ¿Y qué nos faltaría acá en los puntos suspensivos? ¿Cómo completaríamos este ejemplo? ¿Qué le falta? Siguiendo con la lógica. Bien, Franco, me gusta, estuviste practicando. Return. Me gusta la intención. Sin embargo, no, porque return es dentro de una función. Estamos fuera de una función. Pero bien, estuviste estudiando un poco Python. Para completar el algoritmo, ¿no? Sabemos que tiene A y tiene B, por ejemplo. Y acá tenemos un primer condicional. Dice, para cada respuesta, ¿qué vamos a hacer con cada respuesta? Que se llama R. Si R es A, sumamos 1. ¿Y qué más puede pasar que no sea A, según este ejemplo? Perfecto, muy bien, Delfina. Si R es B, perfecto, sumamos, por ejemplo, 2, ¿no? Perfecto. Sumamos 2 al total. Perfecto. Exactamente. Bien, Delfina. Gracias. Entonces, este es un pequeño algoritmo que corregiría una prueba. ¿Sí? La idea es que lleguemos a hacer correcciones de pruebas más bien complejas luego, así que eso, estén atentos. Después se van a ahorrar mucho tiempo en el consultorio si pueden hacer un par de programitas. Bien. Se podría usar para... Sí. Me imagino que se podría usar para la lista de Rey, que uno le va dictando a la persona, bueno, hay una etapa de reconocimiento y bueno, tiene que decir si está o no en la lista y eso sería mucho más rápido con esto. Perfecto, totalmente, totalmente. La lista de Rey es un buen caso. Otro puede ser la prueba de fluencia fonológica o semántica, donde la persona tiene que decir palabras que empiecen con P, por ejemplo, y no valen sustantivos propios o no vale perseverancia si repite. Entonces se podría, por ejemplo, corregir automáticamente eso con un programita muy sencillo así. Y en serio que si programan un poquito, un día pueden encontrar que se ahorraron 8 horas con un programita que hicieron en 10 minutos. Así que, nada, están invitados a practicar y a aprovechar el Slack para eso. Bien, datos. Entonces, una vez que nosotros, si tuviéramos un montón de respuestas, eso sería una tabla de datos, digamos, ¿no? Donde cada fila serían las respuestas que tenemos con una persona y tendríamos muchas filas correspondientes a la cantidad de personas. Entonces, podrías verse algo así en esto. Una pequeña tablita con las distintas personas y podríamos tener distintas variables como puntaje total para cierta prueba, ¿no? Ya estaremos trabajando con datos reales próximamente. Recordando un poco, podemos tener distintos tipos de datos, numéricos, que pueden ser continuos enteros, podemos tener categóricos, que pueden ser realmente categóricas, como por ejemplo barrios de una ciudad, pueden ser ordinales, ¿sí? Pueden ser categorías que sí tengan algún orden, como una escala de Likert. Perdón, ahí Nahuel dice en el chat, al abrir el Colab desde Excel le da error, ¿sí? No sé si eso les pasó a todos, vamos a chequear el link que termina acá. Bueno, vamos a chequear que está compartido. Perfecto, muchas gracias chicos por avisar. Cuando lo abran, hagan una copia, ¿sí? Pongan acá File y pongan guardar una copia en Drive, así pueden editar y guardárselo con sus modificaciones. Acá, por las dudas, ahí está. Ahí actualicé el link, chequen a ver si pueden entrar ahora. Bien. Ahí prueben con el link nuevo, ¿sí? Que puse en el Excel. Podemos tener entonces distintos tipos de datos. Ahora sí se puede, perfecto. Bien. Categóricos, que pueden ser binarios o no, pueden ser ordinales o no, o sea que tengan cierto orden en las categorías, o pueden ser puramente categóricas y ser categorías disjuntas, digamos. Y podemos tener datos de tipos desestructurados, que son los más interesantes
y son la razón por la cual la inteligencia artificial o el machine learning ahora son revolucionarios en algún sentido, porque permite analizar texto libre, imágenes, fotos de personas o videos o demás, ¿sí? Así que eso es de lo más novedoso e interesante para nuestro campo. Bien, ¿por qué uno haría data science o machine learning? Se pueden identificar al menos 3 distintos propósitos. Uno es análisis o inferencia, ¿sí? Que sería para entender factores causales, mecanísticos y o explicativos de un fenómeno que se está estudiando o modelando mediante machine learning, ¿sí? Entonces, para usar como ejemplo un trabajo que probablemente veamos en algunas clases, se usó una encuesta del INDEC para predecir consumo problemático de sustancias. Entonces, se tiene una variable objetivo a estudiar, que es el consumo problemático de sustancias, se tienen un montón de factores que se asume que pueden estar relacionados con, no sé, actividades sociales, temas nutritivos, más temas del entorno, y se ajusta un modelo para analizar los resultados del modelo y así poder analizar los factores que se asumen que están relacionados con ese fenómeno, ¿sí? Otro uso puede ser la predicción como objetivo, ¿sí? Para anticipar el valor de cierta variable para tomar alguna decisión. Usando el mismo ejemplo, el foco podría ser no en el análisis y en la inferencia a partir de los factores que se encuentra que están relacionados, sino anticipar que una persona puede tener consumo problemático de sustancias para usarlo como prueba de screening, por ejemplo, o hacer una medida preventiva de salud pública, por ejemplo, ¿sí? Anticipar un valor para tomar alguna decisión. Y acá me gustaría que empiecen a pensar, en especial con los algoritmos que vamos a estar viendo más adelante, sobre implicancias éticas, ¿sí? De hacer predicciones relacionadas con aspectos psicológicos de las personas. Y acá rápidamente voy a volver a la clase anterior, como para que tengan este ejemplo en mente, que es este modelo que recibe 10 segundos de audio, ¿sí? Y estima la cara de la persona. Entonces, así como estima la cara de la persona, estima partes del genoma, ¿no? Que son las características fisiológicas que también se manifiestan en la cara. Y tranquilamente podría sacar, por ejemplo, sus rasgos de personalidad a partir del audio. Ahora, ¿qué pasa si estamos hablando de predicción en esto, ¿no? Entonces, si por ejemplo uno está trabajando en una empresa como Instagram, ¿no? Y uno sube historias donde habla en las historias. Si eso puede usarse para predecir factores de personalidad y eso hacer predicciones de, por ejemplo, consumos en el mercado, ¿sí? Bueno, hay distintas implicancias que después estará bueno debatir y los invito a ya ir considerando. Así que puede estar puesto el foco en la predicción de cierto valor. Y por último, otro objetivo posible es meramente la automatización, ¿sí? Un uso instrumental de la ciencia de datos o de Machine Learning para automatizar una tarea que si no sería manual, como lo que estamos hablando de las correcciones de pruebas, como la lista de Rey. Entonces, en el caso de la lista de Rey podríamos usarlo también para análisis e inferencia, para predecir si hay o no un diagnóstico, por ejemplo, o para automatizar su corrección, nada más. ¿Preguntas con respecto a eso? Son bienvenidas. Bien. Profe, le hago una consulta. ¿Cómo sería, o sea, esto es un ejemplo más de lo que se puede palpar más, pero ¿qué sería, por ejemplo, la inteligencia artificial aplicada a algo en la neurociencia? ¿Algún aparato que funcione así? O más allá de lo que estamos hablando de poder, no sé, usarlo con algún test o... Perdón, ¿vos habías faltado la primera clase? ¿Puede ser? Sí. ¿Y viste el video de la primera clase? No. Bueno, te invito entonces a ver el video de la primera clase. No, hicimos quizás algún pantallazo y vamos a estar incorporando más ejemplos. Vamos a darle más tiempo a hablar de más aplicaciones específicamente. Vamos a ir viendo en la parte práctica ciertas técnicas nuevas y al mismo tiempo en cada clase asociando con distintas cosas puntuales de psicología. Entonces, por ejemplo, vamos a ver cuando veamos un poquito de álgebra, vamos a aplicarlo a psicología de personalidad. Cuando veamos procesamiento del lenguaje natural, vamos a hablar un poco de psicoanálisis.
vamos a tener una de neuropsicología, una de neurología, por ejemplo, y otra de neurociencias en general. Sin embargo, en la clase anterior hablamos de varios ejemplos y hoy lo vamos a hacer más, así que gracias Patricia por la pregunta, ahí volveremos a llegar a eso y te invito después también a chusmear el video anterior. Bueno, con respecto a la automatización, como uno de los 3 posibles propósitos, hay un montón de cosas que pueden ser útiles en el proceso de la salud mental. Por ejemplo, solamente con programación, ¿sí? Sin machine learning. Manejo de historias clínicas, ¿sí? Esto, por ejemplo, ahora estamos trabajando en algo de eso con FLENI, el Sanatorio de Neurología en Buenos Aires. Corrección, como hablábamos, de pruebas neuropsicológicas o psicométricas. Análisis de test de personalidad, ¿sí? Esto meramente por la automatización, o por decir un ejemplo quizás más pragmático, quizás terminan la carrera y están buscando pacientes, y este es algo que les había llegado a ver un poquito de la clase anterior, pero este es un perfil de Instagram que se maneja 100% automáticamente con Python. Entonces, busca artículos de neurociencias, los traduce, los resume, agrega emoticones, los publica, edita la imagen, y hace todo eso con Python. Así que, bueno, por decir un ejemplo, si alguien quisiera promocionar su actividad como psicoterapeuta, podría usar Python para automatizar toda una serie de tareas, incluso organizar sus sesiones, ¿no? Bueno, esto está hecho con Python, después lo pueden chupar un poco más. Así que bueno, un montón de cosas que se pueden automatizar. Otras aplicaciones, y acá vamos a hacer un ejercicio de pensar cómo es una aplicación en el negocio, en la industria de Machine Learning, y vamos a pensar análogos en psicología. Y ahí, Patricia, espero que tires algún ejemplo. Entonces, un caso típico en la industria puede ser este: predecir qué tan probable es que un visitante a una aplicación realice una conversión, o sea, haga una compra, se suscriba a un servicio o a un curso, algo así. Esa es una aplicación típica en industria, por ejemplo. ¿Qué se les ocurre que puede ser un análogo en psicología o neurociencias relacionadas? Puede ser cuando estamos hablando de algo en nuestra vida cotidiana y de repente nos aparece un anuncio en Instagram sobre eso que estábamos hablando. Bueno, claro, ahí modelo de propensión significa que estima qué tan propenso sos a algo, ¿no? Entonces ahí tenés algún sistema, como un sistema de recomendación, que estimó que vos sos propensa a consumir el servicio ese que te están publicitando. Pero en este caso, hablando de propensión, en psicología podríamos hablar de una propensión a una cierta conducta, por ejemplo, a fumar tabaco, ¿sí? Por decir alguna cosa. Entonces nos podría servir para anticipar o tomar alguna intervención preventiva con alguna conducta problemática, por ejemplo. Profe, ¿se podría, o sea, pienso en una aplicación a la psicología, por ejemplo, en una campaña de prevención del suicidio, que pueda determinar, en base a la cantidad de personas que vieron la publicación, cuántas buscan ayuda o algo así? ¿O cuántas vieron la publicación, cuántas buscan ayuda? Seguramente sí por ahí. Entonces, está bien, pensémoslo un poco. La variable que querrías predecir en ese caso es, ¿tiene riesgo de suicidio o no? ¿Sí? Esa sería una. Lo llamaríamos un problema supervisado dentro de Machine Learning porque uno tiene de antemano la respuesta de lo que quiere predecir. O sea, para uno hacer el modelo tendría que partir de datos conocidos de quienes efectivamente tuvieron intentos y quienes no, y usar esos comportamientos de esas personas para entender cuáles fueron los patrones que explicaban la variable objetivo. Ahora, ¿de qué datos uno estaría hablando? Eso hay que ver, porque, por ejemplo, si cliqueaste o no cierta publicidad, sería el dato que usarías para predecirlo, o cuál tipo de dato te estabas imaginando como input al modelo. Podría ser los chats de la persona. Claro, con respecto al tema de las publicaciones, que por ahí uno mismo, digamos, puede promocionar su publicación en Instagram, por ejemplo,
y ver cuántas personas accedieron al link. Sé que por ahí las empresas como que buscan eso, o sea, publicitan, no sé, un producto y como que ellos ven cuántas personas sí se interesaron en la publicidad y quisieron saber más, digamos. Eso con respecto a una publicación acerca del suicidio, digamos. Ok, sí, quizás se puede aclarar un poco más la idea, porque una cosa es predecir el éxito de una campaña publicitaria y otra es en el usuario si va a tener una conducta relacionada al suicidio. Así que habría que quizás especificar un poco más el problema. Lo que sí se podría hacer como para predicción de temas problemáticos sería usar quizás el perfil de la persona, ¿sí? Entonces, usando la actividad de la persona en redes sociales, eso claramente es un indicador, ¿sí? De, por ejemplo, su estado de ánimo o actividades sociales. Entonces, eso tranquilamente, qué fotos se publican y demás, eso sí tranquilamente se pueden transformar en variables que un modelo de Machine Learning podría usar para screening, ¿sí? Bien. Otro, predecir la Profe, probabilidad de... perdone que le Sí, interrumpa. por En favor. el caso análogo que dijo usted sobre este caso, de ver la probabilidad de que hay de que la persona fume tabaco, también habría que tener, digamos, todo un conjunto de datos de personas que fuman tabaco y que no fuman tabaco y recolectar la misma cantidad de datos para esa persona. ¿A eso se refería o Perfecto. cómo sería Sí, eso? exactamente, sí. Vamos a especificar un poco más esa lógica cuando tengamos la clase de Machine Learning, pero uno tiene básicamente dos enfoques. Uno es cuando uno de antemano tiene las respuestas, ahondemos en ese caso. Tenemos test de personalidad de 10.000 personas y sabemos que de ellos 5.000 son fumadores y 5.000 no. Nosotros podríamos intentar predecir quién va a ser fumador a partir de los resultados en ese test de personalidad, ¿sí? Entonces, nuestra variable objetivo sería fuma o no fuma, ¿sí? Y nuestras variables con las que vamos a usar para predecir ese objetivo van a ser los resultados en los test de personalidad, ¿sí? Por ejemplo, total para tal subescala, total para tal otra subescala y así, ¿sí? Perfecto, profe. Gracias. No, por favor. Bien, pregunten, ¿sí? Si no se entiende. Fui ambicioso con el programa de la materia, quiero que veamos muchas cosas, así que eso, aprovechen para consultar sobre los fundamentos. Ese tipo de problema del que estamos diciendo ahora con los fumadores es un tipo de problema que se llama supervisado, porque uno sabe de antemano quiénes son fumadores y quiénes no. Ahora, hay otro tipo de problemas que son no supervisados, donde uno no tiene de antemano la respuesta, sino que va a encontrar patrones en los datos. Y en eso se basa, por ejemplo, la psicología de la personalidad, en los factores latentes. Entonces, volviendo al mismo ejemplo, tendríamos 10.000 casos de test de personalidad, pero nosotros no tenemos una variable objetivo que predecir. Entonces, podríamos usar modelos que buscan grupos parecidos de datos, se llama clustering o agrupamiento, ¿sí? Sería un modelo que encuentra grupos de resultados similares, pero sin tener una respuesta a predecir de antemano, ¿sí? Eso se llama aprendizaje no supervisado. Bien, bueno, un análogo de nuestra área para la probabilidad de que un cliente compre un producto más caro sería, por ejemplo, predecir los insumos que se van a usar en un hospital, ¿sí? Dado un cierto paciente con una prepaga, ¿qué tan probable es que acuda a tal otro servicio? ¿Sí? Esto puede servir para distribuir económicamente o eficientemente los recursos sensibles de alguna institución. Otro caso típico, que es predicción de churn. Churn significa cancelar, es la baja de un servicio. Entonces, por ejemplo, uno es Mercado Libre, ¿sí? Esta es una aplicación que Mercado Libre hace como cualquier otra empresa de servicios, donde el objetivo es predecir que un cliente se dé de baja de un servicio, ¿sí? Entonces, dado lo que yo sé de actividad de este cliente, ¿se va a dar de baja el mes siguiente? ¿Sí o no? ¿Sí? Esta es una aplicación típica que toda empresa tiene implementada. ¿Cuál se les ocurre que es un análogo para nosotros, los psicólogos? Los leo en el Que chat. deje terapia, por ejemplo. Exactamente. Muy bien, Jorge, ¿no? Perfecto, exactamente. Y esta puede ser muy útil. Es un problema relativamente sencillo en Machine Learning y es muy típico,
Y en psicología no hay un psicoterapeuta que lo tenga implementado, y imaginen la utilidad de tener algo que te pueda decir, esta persona se está por dar de baja de psicoterapia, ¿no? Imaginen lo útil que sería eso, en especial si son casos conflictivos, ¿no? Donde uno quizás querría intervenir para evitar que deje la terapia. Perfecto, Andrea, también que deje la rehabilitación Profe, sería otro caso, o que deje la medicación, ¿sí? Que la adherencia al tratamiento suele ser una complicación típica. Sí. sí, en ese caso, más o menos, ¿cómo sería? Bueno, No ¿cómo me lo sería? llego a ilustrar, sí. Sí, entiendo que todavía no lo lleguen a visualizar. Esto sería básicamente así. Imaginen que acá tenemos una columna más, que es ¿se dio de baja o no se dio de baja? Y todo lo que hace el modelo es recibir como variables predictoras, ¿sí? O variables independientes las variables que uno va a usar, que en este caso no es ejercicio, peso, edad, pero podría ser resultado en tal subescala o cantidad de horas que asistió a terapia. Entonces se Comodidad aprendería, también podría ser otra variable que podríamos poner. edad podría ser también totalmente. Entonces se Profe, aprendería esta una... variable podría Sí, ser si ya fue a terapia con anterioridad o no, o es como predecir el resultado, digamos. perfecto, totalmente. Es más, vamos a completar eso acá mismo. Entonces, pensamos un poco, el nombre lo vamos a tener igual. Permítame que corro ese. Entonces vamos a ilustrarlo un poco. En vez de ejercicio, ¿qué vamos a tener? No sé, horas de terapia puede ser. Después, ¿qué más dijeron? Asistió a terapia previamente. ¿Y esto qué tipo de variable sería? ¿Cuántas metas o objetivos de los que se plantearon en un primer momento han sido logrados o cumplidos? Sí, eso es medio largo, lo podemos resumir con satisfacción hasta ahora en una terapia o algo así. Total, es un ejemplo al pasar. Entonces, podríamos tener... Lo económico, yo creo que también influye, porque mucha gente deja terapia porque o la obra social o porque no puede pagar, lo agregaría también. me parece muy bien, sí, sí. Eso podría ser otra variable, ¿sí? Y nosotros tendríamos, dejó terapia, sí, no, no, ¿sí? Por decir algo. Entonces, nosotros partiríamos con muchos datos conocidos de este tipo y ajustaríamos un modelo que aprendería la relación estadística entre todas las variables y el objetivo, que sería en este caso esta variable de dejó o no dejó terapia, ¿sí? Sería el objetivo. Notemos que tenemos distintos tipos de variables. ¿Qué tipo de variable sería acá satisfacción, por ejemplo? ¿Cualitativa? Sí, eso sí, pero podemos especificar más, ¿no? Uy, vamos a poner así. Poco, más o menos, mucho. ¿Qué tipo de variable es satisfacción en este caso? Categórica, muy bien. Es categórica, es cuanti, pero veamos un poco acá. Tenemos numéricos, continuos y enteros, categóricos, y podemos tener distintos tipos. Binarias, ordinales, o sea que hay un orden lógico, y categóricas donde no haya un orden lógico. Entonces, satisfacción, perfecto. Bien, Franco. Satisfacción en este caso, bien, Delfina, es ordinal, porque poco tiene un orden en relación a más o menos y mucho. ¿Sí? Tiene un orden. Ahora, dejó terapia, ¿qué tipo de variable es? Binaria. Perfecto, bien, es binaria, así es. Bueno, bien. Entonces, con un dataset, o sea, conjunto de datos, podríamos ajustar un modelo que haga esto. Dadas ciertas variables del paciente al día de hoy, nos prediga, entre comillas, si va a dejar terapia o no
para la sesión siguiente. ¿Sí? Buena aplicación, ¿no? Esa hay que hacer. En fin, ese es un análogo a un problema típico en industria, que es la cancelación de un servicio. Vamos con otro. Predecir la probabilidad de que una transacción sea fraudulenta. Acá también tengo amigos en Mercado Libre que trabajan en el equipo de fraude y hacen eso con publicaciones de Mercado Libre, por ejemplo. ¿Da? Una publicación de Mercado Libre es o no una estafa, un fraude o algo ilegal. ¿Qué cosa parecida se les ocurre o relacionada en el área de la salud mental o afines? Me parece medio mucho, pero puede ser que, digamos, hacer lo mismo con el discurso del paciente. Ver si nos está mintiendo consciente o inconscientemente. Ah, Jorge, vos chusmeaste las notas del orador. No, No, profe. Lamentablemente no he visto las clases. está muy bien, exactamente, podría hacerse eso. Entonces, medir si la persona está mintiendo o no a través del discurso, por ejemplo. Y eso yo lo pensé en una aplicación en psicología forense, por ejemplo, con un polígrafo basado en el discurso, eso se puede hacer. Y se ha hecho, hay una investigación donde lo hacían en denuncias policiales para ver cuáles eran reales o no, por ejemplo. Y no solo permite hacer predicciones, o sea, decir esta es fraudulenta o no, sino tenemos otro de los usos del Machine Learning, que es la inferencia. Entonces, una de las cosas que encontraban a través de análisis e inferencia usando este modelo es que, por ejemplo, las denuncias que decían la palabra violencia solían ser falsas. Y eso es interesante porque, claro, una persona cuando describe un hecho de violencia real, dice, me arrancaron los pelos, me metieron los dedos en la nariz, no dice, fueron violentos para conmigo. ¿Sí? Entonces ese es un ejemplo de descubrimiento inferencial que hicieron con un modelo prediciendo el fraude de discursos en denuncias policiales en México. Eso si lo googlean seguro lo pueden encontrar. Bien, una más. Tenemos 3 más. Sistemas de recomendación. Esta es una aplicación típica de Machine Learning que es optimizar qué productos ofrecer en una plataforma de ventas o por ejemplo en Spotify, ¿sí? O cualquiera de estas, Mercado Libre, Airbnb, demás. Entonces, el objetivo acá es recomendar un nuevo producto o elemento a un usuario, ¿sí? Como una predicción de qué le va a gustar. ¿Qué se les ocurre que puede ser un análogo en nuestra disciplina? Y las líneas terapéuticas que no muchas personas conocen, la cantidad de por ahí ofertas que tiene y eligen por ahí, no sé, la más tradicional, que es psicoanálisis, cuando quizás por su personalidad le convenga más otra. Perfecto. Exactamente ese ejemplo que pensé, que es recomendación de distintos tipos de terapia o incluso distintos terapeutas. Sí, me encanta. A cada uno Eh, con colores distintos de Acá, ojos, de Caro, permiso, labios. te voy a mutear. Me alegro que te encante, pero ahí, permiso, te muteé. Entonces, exactamente, recomendar qué psicoterapia o incluso más qué psicoterapeuta, ¿sí? Puede ser una aplicación interesante de sistemas de recomendación en psicología. ¿Algo más que se les ocurra relacionado? Seguro hay muchos, ¿no? Y Al no menos sé, tengo uno por lo más. que decía Yara recién, de recomendar dependiendo el ingreso, o sea, cuánto está dispuesto a pagar. Recomendarle qué terapeuta le conviene por cuánto está Sí. dispuesto a pagar. No sé cómo decirlo. Bueno, en este caso quizás le das el más barato y listo. Pero es cierto que el sistema de recomendación se basa en qué le gusta, ¿sí? O alguna estimación de qué sería mejor para el usuario. Está bien, puede ser que sea ese Un factor. psicólogo Está se bien, me entendí. ocurre, podría ser ¿Cómo? un psicólogo que le quede por la zona, o sea, medir la distancia, o no sería un... Sí, podría ser. Sí. Después, También, sí. sí, se me ocurre en cuanto a la preferencia de la persona, no sé, hay gente que prefiere más, no sé, una mujer que un hombre, que sea joven o tenga mucha experiencia siendo terapeuta. Suena muy feo por ahí porque nos ponemos a nosotros como si fuéramos productos, pero Sí, la de verdad es acuerdo. que facilita mucho. Sí, puede A ser, mí sí, también, por ejemplo, totalmente. se me puede llegar a ocurrir en alguna
ocasión, no sé, ver el tema de, no lo digo por todas las personas, pero hay personas que sí buscan la terapia por las líneas. Por ejemplo, está bien, yo estudio psicología, pero cuando yo busqué a mi terapeuta, busqué la línea que a mí me gusta, para hacerme atender en base a lo que, bueno, justamente a lo que me gusta. Totalmente, sí. Y también lo interesante sería que no sería una elección a priori del paciente, decir, bueno, yo quiero a alguien que cumpla con estas características, que en ese caso sería un problema de optimización, no sería machine learning, sino que este sería un sistema que recomienda, en base a información que tiene de muchos pacientes, qué sería lo mejor para ese paciente. Entonces, ¿qué sería lo que mejor le funcionaría para su condición en ese momento, por ejemplo? ¿Sí? No es que la persona hace la elección a priori. Uno más, problemas no supervisados. Entonces, no supervisado es cuando nosotros no tenemos de antemano la respuesta de lo que queremos predecir, sino que se encuentran grupos en los datos. ¿Sí? Entonces, tenemos, por ejemplo, en la encuesta del INDEC, tenemos un montón de respuestas de cuestionarios de personas y se encuentran K segmentos o N segmentos parecidos. ¿Qué se les ocurre que puede ser una aplicación de esto en psicología o neurociencias? Y esta es una importante, ¿eh? Esto, el DSM-6 va a ser basado. No, profe, me perdí un poquito. ¿Puede explicar este tema de nuevo? Sí. En los ejemplos anteriores que vimos son problemas supervisados, porque nosotros tenemos de antemano la variable objetivo que queremos predecir. Que, por ejemplo, eso no fumador se va a dar de baja o no se va a dar de baja. Entonces nosotros partimos de que tenemos una fila de datos para una persona y el valor que queremos predecir. ¿Sí? En ambos casos tenemos la respuesta. Sería como, volviendo al ejemplo de los gatitos de la clase 1, si nosotros queremos hacer un modelo que te dice qué fotos tienen gatitos y qué fotos tienen perritos, tendríamos 5.000 fotos de gatitos, 5.000 fotos de perritos, y de cada una ya sabemos si tiene gatitos o perritos, y el modelo aprende a distinguirlos. Pero tenemos otro tipo de problemas donde nosotros no tenemos la respuesta de antemano, sino que solamente tenemos los datos, las 10.000 fotos o los 10.000 test de personalidad, y se encuentran, con el modelo, encuentra grupos de datos parecidos, ¿sí? Sin una respuesta de antemano. Entonces, si tenemos, en esto se basa la psicología de la personalidad, en que hay cuestionarios con 200 preguntas y encuentran que hay grupos de personas que tienen respuestas parecidas, ¿sí? Que todo ese grupo de personas responde parecido en ciertas subescalas, ¿sí? Entonces, se encuentran esos grupos parecidos o patrones en los datos sin una respuesta de antemano, que es lo que se quiere predecir. ¿Sí? ¿Con qué lo pueden asociar de la psicología? ¿Se podría, profe, por ejemplo, encontrar poblaciones proclives a, digamos, a que se den situaciones de violencia de género en base Podría a la ser. información del INDEC? Podría ser. Bueno, lo que te permite descubrir es grupos de cosas parecidas. Les voy a mostrar un ejemplo. No está programado, pero puede ser útil. Si nosotros tuviéramos, por ejemplo, algún dato de comportamiento de personas, de un montón de personas, tenemos datos de su comportamiento. Si encontramos grupos de comportamientos parecidos, podríamos encontrar un grupo que tenga cierto comportamiento problemático. Por ejemplo, vamos a ver este ejemplo. En este ejemplo se descargan... Un ejemplo, profe, podría ser una persona con psicopatía. Podría ser, sí, pero no estamos hablando de una persona. Veamos un segundito este ejemplo y ahora lo vemos. Lo que se hace en este Google Colab es descargar 1000 tweets en este caso, de Foro Económico Internacional. No vamos a entrar para nada en detalle en esta colab, pero es para ver este gráfico. Y lo que hace es agrupar los tweets que tratan de temas parecidos. Entonces, todo este grupo de cosas verdes, por ejemplo, se trata de temas de mujeres y género, por ejemplo. Entonces, todo este grupo en verde se trata de, maneras de mejorar la igualdad de género en el trabajo. Bueno, y son todos tweets que tratan de temas parecidos, pero nosotros no sabíamos de antemano qué temas iba a haber, sino que simplemente tenemos un montonazo de tweets
y se encuentran los grupos parecidos. ¿Sí? Exactamente, bien, me gusta Florencia, ahí como va por ese lado. Entonces, a partir de un cuestionario con un montón de respuestas o un test de personalidad, se pueden encontrar grupos de personas parecidas. Entonces, claro, la gente con depresión debería aparecer como un grupo marcado dentro de las respuestas de sus test de personalidad. ¿Sí? O sea, todas las personas con cierta condición uno esperaría que tengan cierta similitud en cómo responden en sus datos. Ahí Silva, no sé si Silvia, Milagro Silva, nos dice patologías, y sí, totalmente. Esto va a ser muy importante para las patologías, porque ahora mismo el DSM tiene los trastornos de personalidad como clústeres separados, y como si todos fueran entidades nosológicas o enfermedades distintas, completamente no relacionadas entre sí. Pero eso es una ilusión, ¿sí? Y en el DSM-5 ya empiezan a anticipar que eso va a tornar hacia un modelo continuo, ¿sí? Y eso va a surgir de la mano de estas herramientas. Entonces, los trastornos de personalidad en realidad son continuos y son patrones, son grupos de patrones que aparecen como datos parecidos, como patrones en bueno, el comportamiento, en los modos de las personas, ¿no? Así que, claro, esto nos permite encontrar grupos de personas parecidas, puede ser en comportamiento o en personalidad o demás. Bien, información geográfica. Podría ser dónde hay parada de colectivos, dónde hay más transacciones en un montón de sucursales, bla, bla, bla. Eso sería el caso de industria. ¿Cómo podría ser un caso en psicología que use información geográfica para clínica o para investigación? Este quizás es más difícil, pero también vale. Ahí yo les dejé una idea, a ver si se les ocurre alguna interesante. Lugares donde, que marque geográficamente, zonas donde puedan suceder más, no sé, suicidios. Ajá, eso puede ser. ¿Y por qué eso sería de interés para la psicología? ¿Cuál sería la relación con la geografía? Creo que sería más en el ámbito de investigación saber por qué en una zona se dan más, hay más tendencia al suicidio que en otras zonas que no, qué es lo que está saltando, por qué se da. Creo que iría más por ese lado para tratar de evitar si necesitan más psicólogos por la zona o más lugares como de ocio, de diversión, digamos. Me parece muy bien, está muy bien, se relaciona, yo había puesto relación entre estrés y espacios verdes. Hace poco hubo algún estudio sobre la relación entre contacto con la naturaleza y distintos factores del bienestar, por ejemplo. Entonces, eso se podría trabajar también geográficamente. ¿Algo más que se les ocurra? Siguiendo con el ejemplo de mi compañera, podría ponerse material para llamar a, no sé, a diferentes psicólogos o poner información, por ejemplo, alrededor para evitar, si esa persona no está muy segura, tal vez llamar a alguna línea o algo por el estilo. Está bueno para disponibilizar recursos cerca de la persona, sí, totalmente. Igual diferenciemos. También se me ocurría que podríamos ver qué lugares son más concurridos a la hora de hacer terapia, o sea, por qué se elige, por ejemplo, no sé, determinado centro, determinado lugar, en base, obviamente, a una base de datos de la cantidad de personas que asisten y un total que compare con otros lugares. Sí, totalmente. Hay que, después podremos ir diferenciando algunas sutilezas más, pero diferenciar entre lo que es una aplicación informática, como hacer un mapa que muestre información, y lo que es el análisis de datos o el machine learning, ¿sí? Machine learning sería, por ejemplo, usar una variable como distancia a un centro de recreación para ajustar un modelo, ¿sí? Y otra sería simplemente mostrar un mapa. Pero bien, ya iremos conociendo un poco más. Cuando uno hace un proceso de machine learning en general, tiene muchos pasos. Acá lo vamos a ver más bien por arriba, pero una es la formulación del problema, como estamos practicando hacer ahora.
Hay una parte de recolección de datos, ¿sí? Que esto es la materia prima de lo que uno va a hacer. Cómo se recolectan los datos, ¿sí? Muestreo, con qué datos uno cuenta. Después hay pasos de preparación y limpieza de los datos, se puede visualizar. Después se decide qué cosas de los datos se van a usar para el modelo para finalmente entrenar un modelo. Así que, bien, básicamente hay distintas etapas en el proceso, iremos ahondando un poquito en cada una. Ahora, ¿por qué vamos a usar Python para todo esto? Y ahí terminamos el PPT, hacemos recrédito y seguimos. ¿Por qué vamos a usar Python para todo esto? Bien, hay varias razones. Una de ellas es la confluencia de factores que se están dando tanto de la demanda laboral de esto, como su uso, la extensión de su uso en lo que es análisis de datos. Entonces, en el 2021, Python es la habilidad más requerida para temas de análisis de datos en el mercado laboral, superando, por ejemplo, R, que es un típico competidor. Python es un lenguaje muy versátil, multiparadigma significa que admite distintos diseños de programación, es de alto nivel, y acá me interesa un poco explicar este concepto, que es, imagino que todos se hacen la idea que la computadora entiende ceros y unos, ¿no? En el fondo. Entonces, ¿cómo es que uno hace cosas o manipula una imagen o hace un PowerPoint sin llegar a los ceros y unos? Ahí está lo que se llama, digamos, el nivel de los lenguajes de programación. El más bajo nivel sería el código binario que corre una computadora. En el otro extremo tenemos lenguajes de alto nivel, por ejemplo Python, que nos permiten con un código sencillo hacer cosas que serían más complejas y tienen muchas etapas de traducción, desde lo que uno escribe en Python hasta la instrucción que le llega a la computadora. Y por eso Python se usa para scripting o hacer programas complejos, porque uno tiene mucha potencia, mucha capacidad de manera más fácil y accesible. Si hubiera que escribir todos en ceros y unos, sería imposible hacer cualquier cosa. Python tiene un auge inusitado de popularidad en la informática en general. Hay dos de los principales competidores, son MATLAB y R. Veamos acá la evolución en el interés de los lenguajes. Python claramente explotó. Y lo que es fascinante del lenguaje es cómo todos están usando lo mismo. Entonces creo que se los mencioné en la primera clase. Un ejemplo que yo no me olvido fue hace ya varios años. Estamos en un congreso de educación y neurociencias, y un investigador, creo que era de Finlandia, llega y nos muestra su investigación en la misma interfaz que vamos a estar usando nosotros ahora, que es Jupyter Notebook y Python. Entonces, que todos estén usando la misma interfaz y compartiendo su código en GitHub, hace que haya mucho más progreso, mejor colaboración, y potencia mucho el desarrollo de todo. Bien, entre las herramientas que nos permiten tener una alta accesibilidad está Google Colab, ¿sí? Que ya lo vimos, es medio gracioso ver una captura de pantalla cuando la idea es que sea interactivo, pero es esta herramienta que nos disponibiliza Google, que es como un Google Docs, pero para Python, donde es un servidor que podemos usar de manera gratuita. Tiene algunas bondades que ya irán conociendo, por ejemplo, que tiene placa de procesamiento de video. O sea, son servidores que tienen relativa potencia, están buenos y los dan gratis para hacer procesamiento de datos. Otro de los elementos claves es GitHub, este sitio que vimos donde está el código de todo el planeta, de Google, de Microsoft y demás, todas las grandes empresas, donde se comparte código abierto, ¿sí? Lo más importante de GitHub es que tengan a mano este repositorio donde hay ejercicios y material complementario, ¿sí? Los invito a practicar todo el Python que puedan, mientras nosotros nos enfocamos en las aplicaciones a psicología, así llegan a ser más. Y además hay un montón de material, y difícil de enfatizar cuánto al día de hoy. Entonces hay materias completas de las mejores universidades del mundo, como Harvard, está la materia de Data Science abierta, hay todas las últimas investigaciones que salen, acá es un ejemplo de resonancia magnética, están en GitHub abiertas, es el laboratorio más avanzado en el mundo. En el tema que a ustedes les interesen, probablemente estén compartiendo código en Python en esta página, ¿sí? En GitHub.
hay un montón de materia increíble. El MIT tiene materias completas, también gratis. Khan Academy tiene un montón de material y videos en español y en inglés de matemáticas y datos, desde cosas más básicas hasta las cosas más avanzadas. Esta es una materia de Stanford también que está gratis en Coursera. Neuromatch es un curso de neurociencias computacionales e inteligencia artificial aplicada a neurociencias que es excelente, es impresionante el nivel de este material. Es probable que sea un poco avanzado, pero sepan que existe y lo pueden ir chusmeando cuando quieran. Bueno, y está abierto y usa las mismas herramientas que vamos a estar usando nosotros. Está todo el código en GitHub. Y usan Python y Jupyter Notebook. Así que, bueno, parte de las consecuencias de estar usando lo que es el estado del arte en el mundo es que tengo que pasarles bastante data, así que aprovechen para mantenerse al día, aprovechar los canales de Slack. Hay un grupo de estudio abierto en el que pueden participar. Y bueno, acá está Neuromatch, tienen videos y tutoriales y demás. Es tremendo el material que hay en este curso. En fin, un montón de material. Y en esto ya lo pasamos. Bien, en la planilla de la materia van a encontrar, como ya vimos, el material que vamos a estar usando. ¿Sí? Está en negrita las cosas de cada clase, para que no se pierdan entre todo el material. Está el programa con referencias, los videos en YouTube, ¿sí? Para que sigan viendo, más material en Python, y el Slack para que consulten. ¿Sí? Y aprovecho para recordarles una vez más, por favor pongan sus nombres completos, si alguien no lo hizo, que pasamos asistencia con eso. De hecho, veo que seguís... bueno, veo que te puedo cambiar yo el nombre, así que ahí lo cambiaré. Bien, y con eso terminamos la parte teórica. Ahora vamos a ir a hacer nuestro pequeño experimento de tiempo de reacción, pero antes vamos a hacer un recreito de 10 minutos, ¿sí? Si les parece, hasta y cuarto, y continuamos. De todos modos, pueden hacer algunas preguntas mientras tanto por el chat y las iremos contestando. Bien, seguimos y cuarto, chicos. No había puesto a guardar, a grabar, perdón. Bueno, vamos a ir Profe, guardando. Sí. en ese caso, como está vacía, no da error. O sea, no En este necesita caso, un argumento. Sí. es una gran pregunta. No, porque estamos definiendo una lista vacía que vale, simplemente que está vacía. Lo que nos había dado un error es una función que espera un argumento y no lo tenía. Es como decir, a ver, vamos a... Bueno, claro, esa es la diferencia. Una función que necesita un argumento para hacer alguna operación, o en este caso simplemente una lista que está vacía. Gracias, Agustina, no te preocupes, no pasa nada. Bien, entonces tenemos nuestra lista de DNIs, una lista vacía de edades, y ahora, lo que quizás es un poco más raro, un diccionario con DNIs y edades. Entonces, diccionario significa que, como un diccionario de palabras, tiene llaves y tiene definiciones, que serían los valores. Entonces, uno en un diccionario busca una palabra clave, una clave, y eso le devuelve un valor, que es la definición. Entonces, nuestro diccionario va a tener DNIs y edades, se define con llaves, ¿sí? Esto para repasar, vean el videíto de la clase 1, y podemos tener un DNI, que puede ser este mismo, 2 puntos, y la edad de esa persona, que no sé, 20. Entonces, esto es un diccionario. ¿Por qué? Porque accedemos con este valor y nos devuelve con este valor como clave, como llave, y nos devuelve el valor correspondiente a esa clave. ¿Sí? ¿Se entendió esto? Es un poco un repasito de lo que era profe, yo la no tarea. entendí. ¿Puedes explicarlo de nuevo, profe? Sí. Bien, estamos definiendo algunas variables de distintos tipos. Entonces, nosotros podemos poner, por ejemplo, variable 1 que sea igual a 10. ¿No? Eso es una definición de una variable. Entonces, ahora variable 1 tiene el valor de 10. Si nosotros ponemos print es mostrar, imprimir. Si le decimos que nos muestre variable 1, nos va a dar 10, ¿sí? Que es el valor que le asignamos.
Y nosotros podemos definir otros tipos de variables como una lista, que una lista puede tener muchos valores adentro. Entonces, acá definimos una lista que se llama DNIs y tiene 3 valores. ¿Sí? Definimos otra que se llama edades y es una lista vacía. ¿Sí? Y definimos un diccionario, que es otra estructura de datos, que tiene este supuesto DNI y el valor 20. ¿Sí? Es decir, un diccionario es una estructura de datos que tiene llaves y valores. Puede ser, por ejemplo, bueno, si fuera una escala Likert, aproximadamente. Poco es igual a 1, mazo es igual a 2, mucho es igual a 3, por ejemplo, Likert. Esto es un diccionario, ¿sí? Es una variable llamada Likert que tiene un diccionario que tiene como claves poco, mazo y mucho, y como valores tiene valores que representarían esas claves. Entonces, si yo pongo Likert y busco el valor de poco, esto va a dar 1. ¿Sí? Esto, para repasarlo con más tiempo y más ejemplos, insisto que vean los videos de la clase anterior, ¿sí? Que se supone que eran de tarea. Ojo, acá vamos a repasar, pero la idea es que puedan ir viendo eso también. Así que bien, eso es un diccionario, ¿sí? Que tiene llaves o claves y valores. ¿Sí? Siendo un poco más literal, por ejemplo, podríamos tener un diccionario más literal, cuya clave sea psicología y el valor sea la psicología. Es una disciplina que estudia la mente y cosas afines. ¿Sí? No me juzguen por esta definición rápida, claramente no es el objetivo. Entonces, acá tenemos un solo, vamos a poner uno más. Geología. Estudia piedritas. Entonces, en este caso, ya no es Likert, vamos a poner diccionario. Tenemos un diccionario llamado diccionario que tiene algunas definiciones. Entonces, si quisiéramos que nos dé el valor para geología, ponemos geología y nos va a traer la definición que tenemos en el diccionario de geología. Bien. Entonces, lo que vamos a hacer en nuestro mega programita de acá es, para cada paciente, para cada DNI de paciente que vamos a tener en la lista, vamos a buscar en el diccionario cuál es la edad de esa persona y lo vamos a agregar a la lista de edades. ¿Sí? ¿Alguien se anima a decirme cómo sería eso? Yo mientras completo el diccionario con algunos ejemplos falsos. Profe, sí o sí tiene que dar enter, o sea, no puede ponerlo espaciado, digamos, uno al lado del otro. Esa es una buena pregunta. Sí, puede quedar espaciado al lado del otro. Efectivamente, da lo mismo porque está entre llaves, pero es mejor que sea más legible, ¿no? Así que, por ejemplo, yo lo pondría así. ¿Sí? Entonces, notemos que tiene claves separadas con 2 puntos de su valor, cada par está separado con comas, y empieza y termina con llaves. ¿Sí? Esto lo pueden ver en los videitos de introducción. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hacemos ahora para hacer esta parte? Y el que lo haga se lleva el segundo caramelo de premios de la clase. Vamos a decir, para cada paciente o para cada DNI, en nuestra lista de DNIs, vamos a buscar ese DNI en nuestro diccionario y vamos a agregar la edad que eso nos devuelve a nuestra lista de edades. A ver, Franco. O Alejo. O a ver quién sabía. Iván había programado un poco en Java también. Pero mejor si comenta alguien que haya recién conocido el mundo de la programación. Eso mejor. Para la próxima clase voy a empezar a decir nombres aleatorios, me parece. Así que
Vayan repasando. Sí, la pregunta es, ahora con esto definido, dada la lista de DNIs, dada la lista vacía de edades y dado el diccionario, ¿cómo terminamos este programita? Que dice, para cada paciente o para cada DNI, en la lista de DNIs en realidad, buscar en el diccionario la edad con el DNI que tenemos y agregarlo a la lista de edades. ¿Sí? Entonces, esto sería algo así. Para cada DNI en DNIs, buscar DNI en DNIs edades, agregar el valor a edades. Bien. Abran un Google Colab, ténganlo ahí, prueben ejecutar algunas cosas y hacer este ejercicio. Les voy a dar ahora profe. unos minutos para que lo hagan. Justo lo estaba haciendo, pero no sé por qué no me permite poner los corchetes. ¿No lo encontrás en el teclado? No, sí lo encuentro, pero no me deja, no sé, en la aplicación o... Seguro es algo de mi computadora, pero... me ¿Podés deja probar con repa, pero se va arriba. ¿Se te cargó esta pantalla ya? ¿Estás viendo lo mismo? Lo mismo, pero en clarito, ¿no? ¿Así? Después les paso el truco de cómo verlo oscuro. ¿Sí? Perfecto, me gusta Franco ahí cómo va. Casi. DNI.keys te da las claves del diccionario. Acá los invito a todos pónganse a ejecutar algo, ¿sí? Intenten ejecutar cosas, aunque le pifen. Entonces, acá Franco dice, por ejemplo, DNIs. Si yo ejecuto DNIs acá, ¿qué me va a mostrar abajo? A ver, vamos a empezar a decir nombres aleatorios, parece, ¿eh? Y el que no responde se le tacha la asistencia. Tiene 10 segundos para responder. Ah, mentira. Pero, por ejemplo, Arturo, ¿estás ahí? Atento. De casualidad. Sí, profe, estoy acá, pero Qué bueno. la verdad que no tengo idea. No importa, No le ahora, voy a mentir. ahora te hemos tomado de punto, no pasa nada. Está bien, le va a servir a los compañeros. Que salgan los datos de arriba. O sea, lo intenté, digamos, en el coso y puse DNIs, le di al ejecutar, digamos, y me salían los que yo había puesto, digamos, arriba. Perfecto, bien, lo salvaste, Arturo, exactamente. Nosotros definimos a DNIs con estos valores. Entonces, si ejecutamos DNIs, nos va a mostrar esos valores. Bien, ahora, ahí Franco nos ponía DNIs.keys. Entonces, esto no lo vimos ahora, está en el videíto que tendrían que haber visto, pero lo que va a hacer es traernos todas las claves que tiene el diccionario, como una lista. DNIs.keys, no, perdón, DNIs, claro, keys es un método de un diccionario, entonces por eso fallo, no lo quiero confundir con muchas cosas. Bueno, pero nuestro diccionario se llama DNIs-edades, porque las claves son DNIs y los valores son edades. Si nosotros ponemos diccionario.keys, nos da todas las keys, o sea, las llaves o las claves de nuestro diccionario. Sí, vamos a hacer quizás los DNIs. Quizás es más claro con nombres. Vamos a poner nombres. Nadie se sienta identificado. Entonces vamos a poner nombres, edades, y vamos a tener acá Pedro 20, Martín 22, Sofía 24 y Jaimito 30. Bien. Entonces, si yo ahora pongo nombres, edades, .keys, ¿qué me va a devolver esta celda? Arturo. Perdón. Me tiene de punto, profe. Perdón. Dale, tú puedes. Profe, tengo una duda. Perdón, interrumpo. Vos, Arturo, le estás diciendo, estás mandando mensajitos para que te salgan. Dale, No, mire, si yo... Gracias, Agos. Si yo tampoco entiendo nada. Si nos va a tirar ¿qué nos va a dar? Los nombres.
¿Por qué no nos da las edades? Sí, Bueno, bien. entiendo. No digan que no entienden nada, sí entienden, dale, no. Es un sesgo cognitivo importante, ¿no? La generalización o la binarización, no caigan en eso ustedes. Es verdad. Nombres, edades, es todo el diccionario, nos trae todo. Jaimito 30, Martín 22, Pedro 20 y Sofía 24. Ahora, el objeto diccionario tiene algunos métodos que hacen cosas. Uno de ellos es .keys, que trae todas las llaves. Entonces nos va a traer solo las claves, que entonces, ¿qué nos va a devolver? Acá, Arturo. Basta, profe. Ahí te están ayudando por el chat. Dale, pero sí, sí podés. Los nombres. Eso, bueno, dale, lo Dale, viste en el chat. dale. Bueno, sí, nos Sí, va a lo leí traer en el los chat, profe. nombres. Nos va a traer los nombres. ¿Pero por qué? Le estamos diciendo que traiga las claves de nombres, edades. Nombres, edades es este diccionario y sus keys, sus llaves son los nombres. Ahora, si yo le pongo .values, va a traer los valores, que son solo Las los edades. Ya valores. Y si le entendí, ponemos gracias. .items, trae todos por de a dos. Entonces trae Pedro 20, Martín 22. Entonces son algunos métodos del diccionario. Bien. Ahora, Profe, sí, y ahora. tengo una duda. Sí, recién usted dijo que eso estaba en los videos y quería saber cuál específicamente, porque yo me vi el de con María, que bueno, explicó como muy a manera superficial el entorno de ejecución, lo que es un Python y demás, y también me vi el de Leonardo, Bien. que también explicó como muy superficial, pero ninguno hablaba de esto. Y Claro, yo también, ahí, a mí me pasó lo mismo. gracias por preguntar. No, efectivamente hay una cuestión que cuando ponen clase 1, es la clase 1 parte 1. Sí, perdón, acá tendría que haber aclarado yo. Y esto son varios cachitos cada clase. Entonces, la clase 1 creo que tiene 6 partecitas. Entonces, esto es clase 1 número 1, y acá tienen clase Ah, 1 número claro. 2, clase 1 número 3, ¿sí? Y creo que llega hasta el 6, algo así. Clase 1 número Sí, sí, 4, yo, ¿sí? a mí me dio el impulso de seguir, pero digo, no, si me ha puesto esta clase específicamente, será por algo. No, perdón, gracias por preguntar. Gracias por Sí, preguntar. o sea que no vimos nada. Claro. Sí, ahora. Básicamente, Agustín. No vimos nada. Sí, entonces Por eso que no supongo que. entendemos nada, profe. Claro, está bien. Bueno, disculpen, ahí tendré que haber aclarado yo. Lo mismo pasa con todas las clases. Entonces, acá la clase 5, esta está aplicada a psicometría también. Nosotros, es más, lo que estamos por ver ahora es una versión simplificada un poco de esto. Es lo mismo, parte 1, ¿sí? Entonces, con todas sigan hasta la última. En general son cortas, son de media hora, 40 minutos. Así que vean todo lo que puedan, ¿sí? Nosotros vamos a repasar cuanto se pueda de código en la clase, pero aprovechen para practicar. Así, bueno, bien. Eso. Disculpen que faltó la aclaración. Bueno, siguiendo. Entonces, nosotros ahora queremos hacer esto. Estos ya no son DNIs, van a ser pacientes, por poner algo. Y queremos hacer un bucle, ¿sí? Un bucle es algo que se va a repetir, que diga, para cada paciente, buscar su Profe, nombre. Sí, le hago una pregunta, perdón, pero es que cuando me meto al, ¿cómo se llama? El, pucha, ahí, Colab, se me olvida el nombre. supongo. Al Colab, ahí está, perdón, esa. Perdón, sí. Cuando me meto a Colab es como que no se me actualizan los datos que usted está haciendo en la computadora. ¿Deberían actualizarse en esta No, o...? no debería. Lamentablemente, eso sí funcionaba antes, lo sacaron esa función. No, no se actualiza. Solamente pueden, o sea, pueden Ah, ustedes guardarlo y tener una copia, pero no, lo que yo voy escribiendo lo veo solo yo acá. Después les Igual, voy a. Pato, yo estoy en la nube, o sea, en mi navegador, y le tengo que Sí, sí. dar a refrescar la página, y ahí me aparece lo que está haciendo Matías. Es cierto, claro, claro, si yo lo guardo y actualizan, sí lo van a ver. De todos modos, no es tanto la idea. Prueben ustedes ejecutar sus cosas, sigan conmigo el código acá,
y después yo les voy a pasar una versión solucionada, digamos. Sí. Este link del code que está usando, ¿lo pasó o es como que cada uno abra lo abra aparte? Porque yo lo abrí aparte, digamos. Entonces Sí. está como en blanco porque no tengo ni idea de a dónde ir. Lo abren desde acá en el Excel, ¿sí? En la clase de hoy dice collab y está la collab de la clase de hoy que los manda a esto de acá. Sí, yo creo que sí está en blanco. Prueben completarlo ustedes y si no van a tener el video de esto que estamos haciendo para verlo, ¿sí? O les paso la solución o dejo para que prueben y vean la solución en el video. Pero no dejen de practicar codear, ¿sí? Codeen cosas y que salgan errores y equivóquense, no van a romper nada, ¿sí? Pero es importante que prueben haciendo, ¿sí? Memoria procedural, ¿sí? Que no quede todo en el aire. Bien, entonces vamos a hacer un bucle que diga, para cada paciente, o sea, va a recorrer nuestra lista de nombres de pacientes, va a buscar su edad en el diccionario y va a agregar a esa edad a la lista vacía de edades. Para hacer eso, los elementos que se necesitan son un for, ¿sí? Después, buscar en el diccionario, que eso se hace con las llaves, por ejemplo así, nombres, edades, Pedro, va a decir 20. Y para agregar un elemento a una lista, se hace con, bueno, se puede sumar edades, si ponen más igual y por ejemplo 20, ahora edades tiene, no, perdón, está bien, no, hay que usar la función append. La función append agrega al final. Entonces, edades.append 20, ahora edades, que estaba vacío, ahora tiene un valor que es 20. ¿Sí? Entonces, usar for, indexar el diccionario, agregar con punto append. Bien, esos son los elementos. Entonces, les voy a dejar ahora 3 minutos para que prueben, a ver si les sale hacerlo con eso. Si alguien llega o tiene una idea de cómo hacerlo, lo puede decir por el chat. Creo que el experimento nos va a quedar para la clase que viene. Vamos a ver si llegamos. Prueben ejecutar cosas, ¿sí? Espero que estén todos ahí programando. No caigan en el sesgo cognitivo de esto es muy difícil, no entiendo nada porque no hay ni un nada, ni un todo. Simplemente una lista, cosas puntuales, no a la generalización, a la sobregeneralización. Les voy a dar una pista. Por ejemplo, si yo hago for p in pacientes y pongo print p, me va a ir mostrando cada uno de los nombres, ¿sí? Esto sería para cada paciente en pacientes, mostrar p, paciente. ¿Sí? Bien, vamos a dar 2 minutos para que prueben y continuamos. Profe, sí. Yo no alcancé a ver todos los videos, pero ¿cuál sería la diferencia entre corchete, los paréntesis y todo eso? Porque veo que Buena son pregunta. como 3, digamos, los principales, pero no sé cuándo se usa cada uno. Buena pregunta. Bueno, esto disculpen que me faltó la aclaración en la clase pasada, lo van a entender más con los videos. Los paréntesis sirven para llamar una función. Entonces, por ejemplo, len es la función que da el largo de algo. Entonces, ABC es un string, se llama, es una cadena de caracteres de 3 elementos. Entonces, len ABC nos da 3. Entonces, en este caso estamos ejecutando la función len con los paréntesis, ¿sí? Y básicamente te muestran qué es una función y lo que va dentro de paréntesis es el argumento que se le pasa a la función.
Los corchetes sirven para indexar. Entonces, pacientes es una lista, o sea, son elementos ordenados, y con 0 estamos pasando el índice 0 y estamos trayendo el primer elemento. En cambio, nombres, edades, es un diccionario, entonces se accede no por el orden, sino por claves, como Pedro, por ejemplo. Con corchetes pasamos Pedro y nos da el valor. Entonces, el corchete es para indexar y las funciones son para ejecutar una función. Los paréntesis para ejecutar una función. Y muy bien, Franco, nos ha pasado la solución. Vamos a dar un minuto más. Igual, claro, ya todos pueden leer el chat, así que nos hace spoilear el ejercicio. No, está muy bien. Sí. Le hago una consulta. Por favor. ¿Hay algún tipo de glosario, de diccionario, en donde podamos encontrar todos estos datos a tener en cuenta a la hora de necesitar hacer algún tipo de programación? Por ejemplo, bueno, sí. Hacer un bucle o poner título, o por ejemplo, la otra vez estaba practicando, intenté hacer, creo que, me imagino que es re básico, pero estaba intentando hacer que te pedía poner las iniciales de Volver al Futuro, por ejemplo, te decía la película, tenías que poner BAF, y eso ni sabía cómo hacerlo, y no sabía, le pregunté a un amigo y nunca me contestó, pero quería saber si había algún lugar donde poder ir a buscar eso, como ponerlo con palabras en criollo y que salga. Bueno, en primer momento te diría, hay un montón de referencias, yo les voy a ir pasando, pero están los videos, ¿sí? Que la idea es que vean esas clases completas, las primeras, y acá en el repositorio está el material que acompaña los videos, y por ejemplo en esta, que es la clase 1, están todas estas operaciones básicas, definir una variable, los distintos tipos de variable, cómo se suma, se multiplica, y por ejemplo, acá sumamos 2 strings, acá se prueba a indexar, acá están las operaciones de string, por ejemplo, .title, .upper, .replace, ¿sí? Entonces, por ejemplo, .replace reemplaza, en este caso reemplaza los espacios con unos puntos suspensivos, ¿sí? Entonces, acá está todo lo básico, listas, cómo se indexa el primer elemento de una lista. Todo esto está en este material, que es la clase 1 del curso introductorio de UMAI, que es lo que acompaña el video 1, ¿sí? Así que ahí pueden repasar todo esto básico. Les sugiero fuertemente que lo hagan. De todos modos, no se les va a exigir mucho Profe, más que ¿nos puede pasar esto el básico. link de eso? Sí, está todo en el Excel, está todo en este Excel, ¿sí? Entonces, tienen el video en videos 1 y videos 2, están los videos a las clases. Acuérdense de ver todas las partes que lo continúan, ¿sí? Eso no se olviden. Y después acá donde dice repositorio, vamos a poner repositorio UMAI, clases, vamos a poner repositorio clases intro. Ahí están estas que veíamos recién, ¿sí? Entonces, vamos a repasarlo, cliquean en este link, y acá en el curso de introducción tienen las distintas clases. Acá yo les estuve poniendo qué clase más o menos siguiendo nuestra materia, ¿sí? Acá no va a ser obligatorio para nada que vean hasta las 5, pero vean todo lo que puedan, ¿sí? Y especialmente la clase 1, que sí, esta sí se las pasé como tarea a la clase anterior, que vean los primeros videos. En este tienen algunos ejercicios y estos elementos básicos en este archivo. Recuerden abrirlo, ¿sí? Este link se los voy a pasar ahora mismo por el chat. Pueden poner clic derecho, abrir en una nueva pestaña y ya lo tienen en Google Colab. Sí, diga. Profe, el code Word, ¿para qué lo vamos a usar específicamente? Porque lo he visto que lo han marcado ahí, yo lo he abierto, lo he puesto en la planilla, y yo lo he abierto, pero no he tocado más nada porque me dice que elija un idioma. Uy, no sé si soy solo yo, pero se te está recortando. No sé qué preguntaste. ¿Anaconda puede ser? ¿Para qué íbamos a usar? ¿Qué cosa? No se entendió. Code Wars, ok. Code Wars es una página, estos son más bien extras o complementarios. Code Wars es una página
que permite practicar código. Entonces les va a ir dando ejercicios y pueden usarlo para practicar. Lo que está en negrita es lo más importante y obligatorio. En general va a ser más que nada lo que veamos en la clase, con código y video, pero yo les diría que estas primeras 3 clases del curso introductorio, como mínimo, sí lo miren, y vamos a ir ejercitando un poco más. CodeWord sirve para que practiquen más código. ¿Da error el GitHub? A mí me anduvo, no sé si hablaban de este o cuál otro, ahí pueden especificar. Recuerden consultar por el Slack, ¿sí? En el Slack acá estamos. Perfecto, gracias ahí Yara y Guillermina pasando los artículos que encontraron, buenísimo, los vamos a estar revisando. Aprovechen para hacer consultas acá, ¿sí? En el canal de Slack, ahí estamos las 24 horas de todos los días. Bien, vamos a ver entonces cómo se hacía. El que pasó, el que pasé yo, perdón. Se me escapó una barrita al final del link, ahora que lo veo. Si le sacan la última barrita, ahí va a andar. Bien, veamos para un poco llegar a cerrar un poco los temas, la solución a esto que queríamos hacer. Acá Franco, el valiente que esgrimió una solución, nos dice, for i impacientes, y acá vamos a empezar aclarando algunas cosas. Bien, ese i es el nombre de una variable, entonces podríamos ponerle cualquier cosa. For paciente impacientes, por ejemplo, print paciente. O podríamos ponerle for x impacientes print x. Entonces, el valor de este x va cambiando en cada vuelta, ¿sí? O sea, dice, para cada paciente en pacientes. Y ahí esto se va repitiendo. X primero es Pedro y termina este bloque. Y después se repite y pasa al siguiente en pacientes. Ahí X es Martín y eso se repite por cada elemento que hay en pacientes. ¿Sí? Entonces, hagamos for P impacientes y ahora, bien, ahí tiene unos temas, esto que pasaste Franco, vamos a ver cómo sería. P es el nombre de los pacientes. Y nosotros para indexar nuestro diccionario lo hacíamos con nombres, edades, Pedro, por ejemplo. Entonces, si P va a ser cada uno de los nombres, por ejemplo, a ver, P ahora, ¿qué quedó siendo? P es Sofía. Bien, entonces si nosotros ponemos nombres, edades, P, que P es Sofía, nos va a traer la edad de Sofía. Entonces, vamos a hacer, para cada P en pacientes, edad igual nombres, edades, P. Y vamos a poner print edad. Bueno, ¿qué acaba de pasar? Detengámonos un minuto en esto de recién. Entonces, se recorre la lista pacientes para cada paciente en pacientes y P es el valor que va tomando, ¿sí? Que va a ir cambiando para cada elemento en la lista. Entonces, esto se va a repetir pacientes veces, ¿sí? O sea, según la cantidad que tengamos en pacientes, y P va a ir cambiando de valor en cada vuelta. La primera vuelta va a ser Pedro, la segunda va a ser Martín y la tercera va a ser Sofía. Entonces, en la primera, que es Pedro, por ejemplo, va a poner nombres, edades y entre corchetes Pedro, eso nos va a devolver la edad y eso es lo que vemos acá con print edad. Lo único que nos faltaría es edades.append edad. Edades es nuestra lista vacía y estamos diciendo que vamos a agregar la edad al final y cuando corremos esto, edades va a terminar siendo nuestra lista con todas las edades. ¿Se entendió? ¿Preguntas sobre esto? Aprovechen ahora que después seguiremos con más cosillas. ¿Consultas? ¿Se entendió? ¿Arturo? ¿Profe? Sí. ¿Los nombres siempre los pone como entre comillas? ¿O no es necesario o se coloca solo?
Bien, esa es una buena pregunta. Esa es una buena pregunta. Lo van a ver bien en los videos de introducción. Pero comillas significa que se toma como una cadena de caracteres literal. Entonces, hay distintos tipos de variables. Los que tienen comillas son esta cadena de caracteres y sin comillas son otras cosas. Entonces, ¿cuál es la diferencia? A ver quién me dice, entre esto y esto. O sea, el 10 con comillas y el 10 sin comillas. ¿Que el 10 sin comillas es un entero? Exactamente. El 10 sin comillas es un entero, es un tipo numérico, y el primero se toma como una cadena de caracteres que dice 10. ¿Sí? O sea, yo podría poner acá 10. Entonces, los números, en este caso, no están siendo interpretados como números. Entonces, si yo pongo 10 por 2 y abajo pongo 10 por 2, ¿qué me va a dar en cada caso? A ver quién adivina. En este me va a dar 20, en el de abajo. Y en el de arriba, ¿qué me va a dar? Le va a dar un error. ¿Alguien opina algo distinto? Exacto, muy bien, Alejo. Sí, podría dar un error, efectivamente. Pero lo que va a hacer es multiplicar eso por 2. ¿Sí? Digámoslo así, más claramente. 10, 10. Entonces, eso hace las comillas. Cambia el tipo de ser un string, como se llama, type, podemos chequearlo así. Type de 10 va a ser str de string y type de 10 va a ser int de entero, íntegra. ¿Sí? Esa es la diferencia con las comillas. Para eso están. Bien, y acá hicimos nuestro mega programa que nos anota las edades para todos nuestros pacientes. Y estamos sobre el último minuto, así que la seguimos después. Acá tienen unos ejercicios. No se asusten con las fórmulas. Vamos a hacer uno. Quiero que no se asusten con las fórmulas. La fórmula esta es simplemente el promedio, que dice sumar todos los valores y dividir por la cantidad de valores. Les voy a spoilear rápidamente cómo sería la solución. Si tenemos una lista de valores, bueno, tenemos edades, ¿no? Edades. Y queremos calcular esta mega fórmula matemática que tenemos, lo haríamos con sum edades, eso nos da la suma de todas las edades, sobre el largo de las edades. Y eso es el promedio. ¿Sí? Nada más complejo que eso. ¿Sí? Justamente la idea de poner la fórmula era desmitificarla, lástima que estamos sobre la hora, no estoy llegando, por eso vemos rápidamente la solución. Lo que dice la fórmula es, sumamos todos los x, que en este caso son nuestras edades, y dividimos por n, que es la cantidad de edades que tenemos. ¿Sí? Y eso lo hacemos tan simplemente como suma de edades dividido el largo de las edades. Y ese es el promedio. Bien, ¿y de qué calcularemos el promedio? Bueno, nos queda por completar esta función de tiempo de reacción, que lo haremos en la próxima clase. Así que bueno, eso fue la clase 2. Espero que les haya gustado. Esto de programación se va a ir tornando cada vez más interesante. Recuerden que vamos a llegar a usar modelos de inteligencia artificial, entre comillas, que entienden el lenguaje, entre otras cosas, ¿sí? Y eso lo vamos a estar haciendo con Python. Así que los invito a practicar todo lo que puedan, ahora que estamos repasando los fundamentos que van a ser los elementos básicos para todo lo demás. Así que bueno, preguntas sobre lo que vimos antes, lo que vimos hoy, lo que veremos. Bueno, recuerden que está todo el material en el Excel, ¿sí? Así que consúltenlo ahí y que está el Slack para cualquier consulta, ¿sí? Aprovechen que tenemos ese canal. Bueno, y si no hay ninguna consulta, eso es todo por hoy. Les va a llegar una pequeña autoevaluación que quizás tiene algo muy sencillito de código, muy sencillito. Así que, si no hay consultas. Profe, la autoevaluación justamente es autoevaluación, no hace falta enviarla, ¿o sí? Les voy a pasar un link y se va a guardar.
es autoevaluación porque la hacen solos y porque en principio no va a contar, a menos que más adelante avisemos, para ninguna otra nota. Bien, Andrea bien, nos bien. consulta, gracias por la pregunta. Esto puede aplicarse cuando, por ejemplo, tenemos que pasar todos los puntajes a una misma medida para poder interpretar los tests, hacerlo más rápido en vez de convirtiendo todos a puntaje Z. Bueno, vamos a ver, por ejemplo, cómo convertirlos a puntaje Z, ¿no? Eso es algo que vamos a estar haciendo. Justamente nosotros calcularíamos Z con un par de líneas en Python, y eso es lo que nos permite. Vamos a ver otras cosas también, ¿no? Pero ese sería un ejemplo. La diferencia va a ser que vamos a convertir automáticamente todos los puntajes a Z y podemos hacer que nos diga automáticamente si los valores son altos, bajos o normales, ¿sí? Acá en la clase 5 de los materiales extra hay una versión más compleja del experimento de tiempo de reacción y se genera automáticamente un documento en Word con gráficos y todo. Es un poquito complejo para lo que estamos manejando ahora, pero si adelantan un poco con los videos van a poder ver eso, cómo generar hasta el documento de Word automáticamente en base a los puntajes obtenidos en los experimentos. No vayan directo a las 5, igual vayan viendo por partes. Y bueno, insisto que si les parece que es mucho tiempo, un día se van a ahorrar 25 horas con un pequeño programita y va a hacer que todo vaya valiendo la pena. Bien, ¿alguna otra consulta? Profe, en el Excel que sale, a ver, justo lo sacó. A ver. Sí, Por ejemplo, en el de programación, datos y computación, que sale, bueno, clase o ver video clase 4, para no caer de vuelta en el error. Vemos en ese caso ese nada más. No, en todos, este es el primero nada más, porque si no tenía que poner 6 links por cada uno. En todos dice En clase. todos. En todos, sí. Pero no son Bien. obligatorios, ¿sí? Lo único obligatorio fueron los primeros en negrita, y después, insisto, que vean todos los que puedan ustedes, pero en principio no son obligatorios. Lo que sí es obligatorio es repasen bien los videos que vemos ahora. Yo en canal intento pasar bastante información en cada clase, así que vean los que tenemos en clase, repasen mi PowerPoint, hagan los ejercicios. El tema de ver todos los videos que están acá, esto es complementario, ¿sí? O sea, es una sugerencia, pero no son todos obligatorios. La tarea obligatoria se las menciono explícitamente. En la clase 1 sí dijimos ver los primeros videos, así que eso mírenlo, y acá para enfatizar de nuevo la aclaración, los videos señalan solo la primera parte de cada una de las clases. Entonces en este caso tenemos clase 1, parte 1, vean todas las partes, ¿sí? Por ejemplo acá clase 1, parte 2, y esto continúa clase 1, parte 3, ¿sí? Así vayan hasta la última. En general son bastante cortitas todas las partes, así que sí, cada uno completo. La tarea obligatoria, de todos modos, la llamamos tarea, así queda clara. Bien, y si van a querer usar fácilmente las inteligencias artificiales que hablan, practiquen Python ahora, que estamos con cosas más sencillitas. Bien, ¿alguna otra consulta? No, profe, gracias. Por favor, cualquier cosa estoy ahí disponible para consultas en el Slack. Espero que les haya gustado. Cualquier cosa a Muy buena disposición. clase, profe. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Me alegro que les haya gustado. Chusmen en materia de complementario. Cualquier cosa me avisan. Bueno, chao chicos, hasta la próxima semana. Chao, chao.